Buenas noches o bueno, cuando sea que escuches esta historia, el relato que les traigo a continuación lo escribí hace unos meses atrás y no me ponía de acuerdo qué final darle hasta ahora, disfruté mucho escribiéndolo y espero que les guste a ustedes también, o que al menos les pueda distraer aunque sea un rato. Déjenme saber sus opiniones u observaciones en la caja de comentarios de abajo y si les gustó, agradecería mucho que le den like al video, pues me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin más presentaciones les dejo con 11 años. La lluvia repiqueteaba en el tejado de las casas antiguas, creando un eco que se extendía a lo largo de todas las viejas edificaciones de aquel inhóspito lugar. La oscuridad de la noche arropaba ese sitio como una madre a un hijo que estaba a punto de irse a la cama, alumbrando ciertas zonas gracias a la luz de la luna y las farolas. Mi ropa estaba empapada y eso que hace apenas unos minutos había salido de la biblioteca de la universidad que se encontraba en aquel pueblo alejado de la mano de Dios. Había estado estudiando todo el día para el examen que tenía al día siguiente, no solía ir a la biblioteca pero había optado por esta opción ya que era imposible concentrarme en el pequeño apartamento que rentaba en el centro de la ciudad gracias a los ruidosos vecinos que siempre hacían fiestas sin importarle en lo más mínimo las personas que vivíamos allí. Además, aquel pueblo estaba a tan solo media hora en bus y aparte de tener mi trabajo y la universidad allí, me agradaba el ambiente y el poco ruido que había en el pueblo. Di rápidas zancadas mientras intentaba esquivar todos los charcos por los que pasaba, más allá vislumbré dos hombres bebiendo en la calle, era Julio y su fiel esbirro el gordo, todo el barrio los conocían por sus actos de vandalismo, pintadas en las paredes, uno que otro manotazo en el trasero de las chicas del pueblo. Ya antes habían tenido problemas con los vecinos del lugar, pero no tanto como el de la semana pasada. Al parecer le habían levantado la falda a una chica que resultó ser la hija del camello más peligroso del pueblo. El hombre al enterarse de esto había propinado una salvaje paliza a aquel vándalo. Se decía que no los había matado ya que Julio era hijo de uno de sus subordinados al que apreciaba mucho, sin embargo, a cambio de la indulgencia les había dado plazo de entregar una suma considerable de dinero, unos 5.000 francos que debían ser entregados al acabar esta semana. Todos en ese pueblo se pasaban la voz de los chismes y a mí me lo había dicho mi compañero Luca que trabajaba en el mismo lugar que yo. Aligeré el paso evitando verlos y al pasar cerca de estos, Julio se acercó hacia mí. «Hey, ¿qué tal mariquita?», dijo mientras me agarraba por el hombro, su boca apestaba a alcohol y tenía los labios rotos y la cara hinchada y llena de magulladuras, seguramente de la paliza que le propinaron hace unos días. «Estás caminando por mi calle y no veo que hayas pagado el pasaje», añadió acercando su rostro al mío. No pude evitar soltar una pequeña sonrisa, no sabía si era por la estúpida excusa mal elaborada para robar dinero o si era por haberse equivocado de palabra. Ya sabía que eras un estúpido pero no me imaginaba que tanto podías llegar a serlo si con 30 años no sabes ni decir peaje, bromeé. Su esbirro se acercó por detrás y me cogió por el cuello dejándome inmovilizado mientras pataleaba e intentaba zafarme. «Vamos a ver si quedas igual de estúpido que yo cuando te parta la cabeza», rugía mientras me propinaba un puñetazo en la cara. Pude notar cómo mi nariz se rompía y la sangre emanaba de ella, apenas tuve las fuerzas para levantar la cabeza cuando un segundo golpe me alcanzó en el estómago dejándome sin equilibrio y haciendo que caiga sobre mis rodillas. El gordo me soltó para turnarse con su amigo para patearme cuando estaba en el suelo. Me hice un ovillo mientras intentaba adivinar de dónde procedían los golpes para tratar a duras penas de cubrirme con los brazos. Cuando se hubieron cansado ambos matones hurgaron en mis bolsillos, y al no encontrar nada me escupieron llevándose mi mochila. Maldita sea, pensé. Dentro llevaba todos los libros que me habían costado una fortuna y por los que había trabajado mucho para conseguirlos, sin duda alguna, eso me dolería muchísimo más mañana, cuando estuviese más consciente. Mientras hacía el enorme esfuerzo de levantarme divisé a lo lejos la silueta de un hombre acercándose, era más o menos de mi altura y llevaba una gabardina y un sombrero que no estaba acorde a la época, andaba lento hacia mí fumándose un cigarrillo. «Es interesante ver los secretos que se esconden bajo la lluvia, ¿verdad?», soltó este cuando se encontraba a unos pasos por delante de mí. Miré a todos lados tratando de buscar a alguien cerca de ahí, para asegurarme de que no me estaba hablando a mí. Efectivamente no había nadie a esas horas de la noche, simplemente autos que recorrían por el lugar alumbrando el camino empedrado. Me levanté rápidamente del suelo ignorándolo completamente.
Disculpa, solo quería preguntarte por un sitio, sé que son altas horas de la noche, pero necesito llegar al centro de Winterthur, dijo, totalmente ajeno de lo que había presenciado hace unos minutos. Me importan 3 pimientos a donde tengas que llegar, simplemente piérdete, dije con una voz apagada y ronca, y es que un puñetazo de los bandidos había caído sobre mi tráquea. Por favor chico, juro que te recompensaré, soltó mientras buscaba algo en los bolsillos de la gabardina. ¿No me escuchaste? Dije que te perdieras abuelo, sentencié. Aquel hombre sacó un fajo de billetes y me lo ofreció, no podía ver muy bien por la sangre que escurría de mi frente pero sabía que era mucho, lo suficiente para volver a comprarme los libros de la universidad y mucho más. Extendí mi mano para tomar el fajo de billetes y rápidamente lo guardé en el bolsillo. Debes tomar el tranvía nocturno, sentencié mientras señalaba el lugar con el dedo, bajas en la 5ª parada y luego caminas todo recto por la calle principal, añadí. Mi gratitud muchacho. Acabas de salvar la vida de este pobre anciano. He estado perdido dando vueltas por más de 1 hora tratando de volver a hallar el camino de vuelta al refugio, su forma de hablar no se correspondía en nada a su aspecto deteriorado. No hay de qué, respondí mientras me disponía a irme cojeando. Déjame recompensarte de alguna otra forma, dijo de repente el hombre, su propuesta se me hizo un poco rara y lo reflejé en la mirada, oh, no me malentiendas, dijo esbozando una sonrisa un tanto cínica, simplemente quiero agradecerte de todo corazón por la ayuda, tómala, sacó de su abrigo una tarjeta y extendió el brazo, esta es mi tarjeta, soy algo así como un cazador de talentos y sé reconocer el talento nada más ver a la persona quien lo porta y sé que tú eres una de estas personas. Pensé que era una especie de testigo de Jehová, por lo que me dijo, pero aunque no quería, me vi aceptando su tarjeta. Acto seguido aquel extraño hombre se despidió y fue hacia el lugar que le había señalado antes, sin decirle una palabra. Miré aquella tarjeta, tan solo tenía un nombre. Dante Alighieri, como el famoso escritor italiano que bajó a los infiernos para salvar el alma de su amada. Maldije mientras cojeaba de vuelta a mi piso. Esa misma noche soñé que bajaba por unas escaleras interminables en forma de caracol, iba buscando algo, conforme seguía descendiendo podía oír gemidos y susurros tan cerca de mí como si las tuviese enfrente, de repente vi aquellas almas agonizantes de dolor retorciéndose y profiriendo maldiciones, cuando llegué al final de aquella escalera pude ver a aquel hombre de pie dándome la espalda, más tarde se dio la vuelta y me dijo, así que aceptaste mi invitación. Un sonido acabó con las divagaciones, estaba empapado de sudor y la luz ya se filtraba en el pequeño departamento. Miré la hora, demonios, me había quedado dormido y ya solo tenía media hora para llegar a tiempo al examen. Me duché rápidamente y me fui a hacer mis labores diarias de universitario. Una vez en el trabajo no podía parar de mirar a Lina, hoy me parecía más hermosa que de costumbre, con ese pelo rubio y esa piel tersa y blanca, tuve miles de pensamientos inapropiados mientras la veía trabajar. Idiota pensé, no debía transformar algo tan precioso y delicado en algo tan banal e indecoroso. Un trozo de lechuga voló hacia mi cara, me volteé a ver a Luca, aquel chico pecoso de mi edad al que apenas le llegaba al hombro. Parece que alguien se emocionó viendo a la nueva, dijo con una gran sonrisa en el rostro. La verdad es que tiene un trasero increíble, añadió mientras envolvía las hamburguesas de una manera descuidada y torpe. En el único trasero que me fijo es en el de tu madre, respondí mientras echaba sal a las patatas. Luca me lanzó otro trozo de lechuga, esta vez más grande que llegó a impactar en mi nuca. Ah. Maldito gorila, eso sí que me dolió, me quejé. Eso es por meterte con mi santa madre, desgraciado, da las gracias de que no te rompí todas las muelas, sentenció. Está bien, perdóname hermano, ya sabes que esta semana ha sido una locura. ¿Tiene que ver con tu ojo morado? Cuestionó mi compañero. Ese es el menor de mis problemas, aquel vago estúpido logró agarrarme por la espalda, pero la historia hubiese sido diferente de haber sabido que su esbirro estaba detrás, esbocé al tiempo que hacía una mueca de dolor porque me había caído un poco de sal en las heridas de la mano. Tranquilo Terminator, ese vago es hijo de una de las personas más peligrosas del pueblo, tan solo déjalo correr y ya, dijo divertido. Jamás, juro que me las pagará ese bueno para nada, ya lo verás, un día de estos le daré de palos hasta dejarlo moribundo, exclamé indignado. A Lina se le cayó un papel que se apresuró en recoger y aquel orangután que tenía por compañero, descuidó las hamburguesas para sacarle una foto al trasero de esta. El celular hizo su sonido característico que acabó delatando al depravado de mi amigo.
Lina se volteó rápidamente, pero en un ágil movimiento apuntó su cámara hacia mí fingiendo que me hacía una foto. El día transcurrió normal, esa noche nos tocaba cerrar a mí y a Luca, por lo que intentamos recoger lo más rápido posible para irnos de ahí y cerrar antes de tiempo, como habíamos hecho durante todos los días que nos tocaba cerrar el establecimiento juntos. Cuando aún quedaban 35 minutos entró un hombre. Era el mismo hombre de la noche anterior y el protagonista de mi más reciente pesadilla. Buenas noches, dijo con total naturalidad, me gustaría ordenar una hamburguesa con queso y papas fritas por favor. Al parecer no me había reconocido, por lo que no le di más vueltas al asunto. Lo siento, pero ya hemos cerrado la cocina, respondí nervioso. A diferencia de la noche anterior, el aura que desprendía hoy era mucho más sombría, como si la oscuridad se apoderase del lugar que pisara aquel hombre. Era alguien que ocultaba algo, podía sentirlo ya que yo también era como aquel viejo. No quiero sonar como un engreído o alguien que intenta llamar la atención, pero si me conozco lo más profundo que anida mi alma, y por mucho que no quisiese en ella se encontraba otra persona, una que salía en los momentos en que tenía que tomar las decisiones más difíciles, que mi otro yo no podía por ser demasiado inocente y blando para esta vida. En cierta forma todos tenemos ese ser oscuro que nos protege en cierta forma de todo lo vil de este mundo, solo que a veces toma el mando por tanto tiempo que cuando queremos darnos cuenta, nuestro verdadero yo ha sucumbido ante Por favor, les pagaré a cada uno 50 francos si me dan de comer, suplicó el hombre. Que sean 100 y trato hecho, negoció Luca. Aquel hombre se acercó a nosotros lo suficiente para intimidarme y hacerme evitar su mirada. Luca por el contrario no apartó la mirada de sus ojos como retándolo, a pesar de ser más bajo de estatura que mi amigo, aquel hombre era mucho más robusto. No intentes pasarte de listo conmigo niño, sentenció con una voz atronadora aunque muy tranquila. Todo alrededor del restaurante adquirió un tono más oscuro, las pocas luces que habíamos dejado encendidas con el objetivo de espantar a los clientes empezaron a titilar como si la electricidad fuera insuficiente para alimentar los generadores. Mis piernas parecieron hechas de gelatina, incluso Lucas se vio obligado a dar un paso atrás por la presión que ejercía aquel hombre. El sujeto dejó escapar un suspiro al cabo de un rato y todo volvió a la normalidad. Está bien muchacho, pero tendrán que darme algo más a cambio. Luca y yo nos miramos asustados tratando de averiguar a qué se refería. No se asusten, no soy esa clase de hombre, no, yo solo necesito una historia, para ser más específico la historia de vuestro sueño más codicioso y egoísta, y eso no es todo. Al acabar de escucharlo, al que me cuente el sueño que más me guste le recompensaré con un deseo que, dependiendo de lo grande que sea su ambición se cumplirá o no. Verán, mi nombre es Dante Alighieri, un viajero de mundos y amante de las buenas historias. Se podría decir que aparte de la comida humana necesito otro tipo de alimento, y eso es lo más nutritivo para mí, las historias. No quiero detalles específicos, solo demando la veracidad de las historias que me cuenten. Si quieren omitir algunos hechos incómodos por mí está bien. Pero si me mienten lo sabré, me llevaré el dinero que les prometí y pagaré solo por las hamburguesas ya que al fin y al cabo, el restaurante cierra en media hora más. ¿Me equivoco? Luca y yo nos volvimos a mirar, nos había atrapado, era muy extraño lo que pedía aquel hombre, pero no nos quedaba de otra que contarle cualquier cosa. Empezaré contigo, dijo el viajero señalando a mi amigo, tú mientras puedes ir preparándome las hamburguesas y agradecería que estén poco hechas. Añadió. Obedecí de mala gana y me fui a la cocina no sin antes mirar hacia atrás. Luca y aquel hombre se habían sentado cerca a la ventana, lo suficientemente cerca para poder observarlos, pero no lo suficiente como para poder oírlos. Cuando fui a entregarle la hamburguesa con las papas fritas pude ver a mi amigo con una expresión de terror en el rostro. Le pregunté lo que le pasaba pero ni se inmutó ante mi pregunta, simplemente se levantó de la silla y salió del local. ¿Qué le has hecho a mi amigo, bastardo? Pregunté furioso. Aquel hombre solo se limitó a comer lo que le había traído. Te pregunté que qué le hiciste a Luca, maldito vago. Luca. Un nombre muy simple, ¿no crees? Dijo mientras mordisqueaba su hamburguesa. Su actitud me estaba enfureciendo en gran manera así que le cogí la hamburguesa y la volví a dejar en la bandeja al mismo tiempo que se la apartaba. Aquel hombre desdibujó su sonrisa y yo pensaba que me iba a dar un golpe en la cara o algo así pero solo se limitó a observarme fijamente. Le aguanté la mirada aunque me estaba muriendo de miedo. No le he hecho nada hombrecito, simplemente le dije la verdad al leer sus pensamientos, dijo volviendo a esbozar aquella estúpida sonrisita que me estaba empezando a cansar. Verás, él y yo hicimos un pequeño trato, él me contaba acerca de su novia y yo le decía lo que quería saber, añadió el viejo.
Al verme la cara de insatisfacción por la escueta respuesta prosiguió. Él me contó cosas acerca de ella, de cómo la había conocido, lo mucho que se amaban y de cómo en repetidas ocasiones habían hablado sobre tener hijos y su futuro juntos. Yo le conté de que en unos 5 días, concretamente a la 1 de la mañana, esta se arrojaría de un risco luego de enterarse que él la engañaba. Contó el viajero. Yo estaba de piedra, no supe qué decir ni cómo reaccionar. Era verdad de que mi amigo había engañado en repetidas ocasiones a su novia, pero este jamás se lo diría a nadie, ni siquiera me lo había dicho a mí hasta que lo atrapé un día en la parte de atrás del local besándose con una clienta que anteriormente había atendido. Aquel hombre me arrebató la bandeja y siguió comiendo sin importarle nada. Ahora es tu turno, muchacho, me debes una historia y estoy dispuesto a cobrarla. Dijo. No te debo nada, no es como que haya firmado nada, respondí tragando saliva. El falso escritor dejó de comer y me miró con sus fríos ojos, como si escudriñara no solo estos, sino lo que había dentro de mí, mi alma, mi vida misma. No deberías hacer promesas que no vas a cumplir, dijo levantando la voz. Un pacto es un pacto, ya sea verbal, escrito o simplemente de mera voluntad, y si no cumples, siempre hay consecuencias, así es como funciona tu mundo, ¿verdad? Preguntó poniendo esa sonrisa tan molesta, dejando ver unos dientes chuecos y tintados de gris, uno de los muchos efectos negativos que tenía aquella adicción tan peculiar de fumar. Estuve a punto de contarle algo inventado, pero él me interrumpió. Está bien, hagamos otro tipo de trato. Dijo sacando un collar antiguo de su cuello, con una especie de rubí en su centro que parecía falso y que reposaba en medio de un conjunto de perlas a su alrededor. Este la llevaba por debajo de la camisa, así que no me pude percatar de él, luego de mirarme me lo ofreció. Este collar es algo místico, puede concederte todos los favores y deseos que le pidas, yo soy su último portador, pero esta vez te la daré a ti, para que la mantengas a buen recaudo durante 11 años del tiempo humano, luego de ese tiempo, volveré y la reclamaré de nuevo, comentó, ¿para qué querría yo esa baratija? Bromeé. El hombre ensanchó aún más su sonrisa, dejándome un mal cuerpo. ¿Por qué no lo pruebas? Preguntó el viejo, lo único que tienes que hacer es colocártelo y susurrar tu deseo atrayéndolo hacia ti. No sé por qué acepté su oferta y de la nada me vi sosteniendo por el cuello aquel objeto. Deseo que el hombre frente a mí explote en 1000 pedazos, susurré al amuleto al mismo tiempo que miraba al viajero. Este simplemente se quejó chasqueando la lengua. Mocoso estúpido, no se puede pedir ningún deseo que dañe a nadie que antes haya poseído el collar, vuelve a pedir otro deseo y como sigas jugando conmigo te mostraré lo que es el infierno de verdad, se quejó. Su última amenaza me pareció lo suficientemente convincente para no cometer la misma estupidez. Pasaron varios segundos y no sé por qué, pero no se me ocurría nada que pedirle al collar. A veces cuando tienes la respuesta a todos tus problemas delante de tus narices, simplemente no la tomas, no por ningún motivo especial y por muy paradójico que suene, las personas como yo que creemos que valemos más que los demás, sentimos que no merecemos tener cosas buenas y cuando las tenemos, no pasa mucho tiempo antes de arruinarlo todo. Por eso existen tantos ladrones, asesinos, ricos, políticos poderosos y un largo etcétera. Demonios que contribuyen a martirizar a la gente común cada día, quitando y arrebatándole sus pertenencias, su esencia, su dignidad. Aquel hombre dejó escapar una risita, como si supiera en qué estaba pensando. Te conozco, sé que parecerá presuntuoso pero puedo ver tu corazón, es oscuro y de él se desprende un desagradable olor, dijo el hombre arrugando la nariz como si estuviese oliendo algo, no te culpo muchacho, esta vida te sabe a poco, quieres más pero no estás dispuesto a sacrificar todo para conseguir tus objetivos, te crees diferente pero eres la misma basura que los demás, añadió. Estuve a punto de golpearlo pero se veía mucho más robusto y grueso que yo. Me limité a apretar los dientes. Si tan basura soy, ¿por qué me lo ofreces? ¿Por qué no elegiste a otra persona? El hombre soltó una atronadora carcajada y al acabar me fulminó con la mirada quedándose completamente serio. No vengo a ayudarte, niño, por muchos deseos que te cumpla, este objeto te arrebata un pedazo de alma cada vez que lo usas, hasta el punto que ya no queda nada de ti. Yo, simplemente te lo ofrezco a ti porque cumples los requisitos de este endemoniado collar, así que tómalo o déjalo, tú decides. Acepté el collar, y agaché la cabeza para mirarlo mejor, había algo en él que me causaba un interés desenfrenado.
Volví la cabeza para preguntarle más sobre el colgante al viajero, pero este ya no estaba, como si se hubiese desvanecido en la nada. Su silla estaba recogida, la hamburguesa y las papas fritas estaban a medio comer y en medio de la bandeja había una nota que decía: gracias por la cena, espero que te guste el regalo, recuerda que pasado el tiempo pactado volveré a reclamarla, así que estate listo. Estuve mirando aquel collar durante todo el trayecto, el color rojo intenso se había desvanecido, al igual que la sensación de ardor. Probé un par de veces aquel amuleto, en la primera deseé que un niño malcriado que le gritaba a viva voz a su madre cayera en un charco, minutos después se fracturó el tobillo al resbalar por unos escalones y cayó en un charco de lodo. Creí que no era más que una simple coincidencia hasta que volví a desear que la falda de una hermosa chica que pasaba por ahí se levantara. Al cabo de un rato vino un viento sumamente fuerte que derribó varios puestos de comida callejera y por supuesto levantó la falda de aquella joven. Más tarde, ya en casa deseé tener 1.000.000 de francos en mi poder. Al cabo de un rato y de la nada se escucharon sirenas, un auto pasó a toda velocidad enfrente de mi casa tirando un maletín por la ventana. Las patrullas que venían persiguiendo a aquel carro pasaron de largo siguiéndolo. Esperé unos minutos mirando desde la ventana. Nadie salía a ver la escena, ni siquiera doña Carmen del segundo piso, que era la más chismosa de todo el edificio, se asomaba a la ventana. Bajé las escaleras y no me pude aguantar las ganas de abrirlo para echar un vistazo. Efectivamente eran billetes apilados y compactados en aquel maletín. Calculé rápidamente 1.000.000 de francos más o menos y me los llevé a mi apartamento. El éxtasis de poseer aquel objeto me bañó el alma y si lo que decía aquel hombre era cierto, también mi oscuro corazón. Ese mismo día llamé a mi jefe para decirle que renunciaba no sin antes proferirle unos insultos dirigidos a él y a su familia. También usé el amuleto para satisfacer mis más oscuros deseos carnales. Estuve con 2 y hasta con 3 mujeres aquella misma noche que milagrosamente habían aparecido enfrente de mi puerta. Yo me quedé mudo al verlas, obviamente parecían meretrices, pero eso no evitó que me las llevara a la alcoba. A la semana siguiente, marqué a Luca para contarle lo que me había pasado. Este al parecer había dejado el trabajo y se había ido a vivir a Australia con su novia. Según él, para empezar de nuevo, le había contado toda la verdad y ella lo había perdonado. Me alegré mucho por él, que aun siendo lo que era, no dejaba de ser mi mejor amigo. Me había apoyado en varias ocasiones desde que me mudé de la casa de mis padres para hacerme un adulto. Le conté lo que había pasado con aquel viejo que se hacía llamar Dante Alighieri e incluso le conté de lo del collar. Este obviamente no me creyó, así que le dije que viajaría ese mismo día para allá para mostrárselo en persona. Cuando llegué a la tierra de los canguros, él me recogió en el aeropuerto. Pedimos un taxi y empezamos a platicar acerca de aquel mes desde que había ocurrido todo. Bueno, ¿dónde está aquel famoso artilugio del que me hablaste?, dijo mientras mascaba algo. Rápidamente me desabotoné los botones superiores de la camisa y dejé ver el collar. El rojo intenso llamó la atención de mi amigo, que se acercó a verlo. «Es increíble, ¿funciona con pilas o es recargable?», preguntó. «Para nada, es tal y como te dije por teléfono», dije recargándome en mi asiento incómodo por el calor que hacía. Llevábamos estancados en una intersección durante 10 minutos y ya estaba empezando a sudar. «Lo siento, hermano, pero no te creo, es imposible que exista un artilugio así en el mundo». Antes de poder siquiera decir nada más le pedí un deseo al collar. «Deseo que todos los autos de enfrente se hagan a un lado para poder pasar», dije en voz alta para que Luca escuchara el deseo. Este simplemente se rió cuando de pronto escuchamos el repetido y desesperado claxon de un camión que se aproximaba por la vía despejada de la derecha. Este iba a 80 kilómetros. Todo fue muy rápido, en unos segundos aquel camión pasó embistiendo a todos los autos que estaban enfrente nuestro, dejándonos vía libre para girar en la siguiente rotonda. Todos los autos de detrás se quedaron parados mirando aquella grotesca escena. Yo no me esperaba que pasara eso. Luca rápidamente me miró con los ojos completamente abiertos. Luego de ser atendidos por la ambulancia, nos dejaron marchar. Mi amigo no me dirigió la palabra durante todo el camino. Todos los que se habían quedado atrapados en aquel accidente habían muerto de inmediato, incluido el conductor del camión. Al llegar al lugar donde se alojaba Luca y su novia, dejamos mi equipaje y nos pusimos a charlar. «Era verdad», dijo este con las manos en la boca. Yo asentí con la cabeza. No esperaba que pasara todo aquello, aunque debí habérmelo imaginado. Hasta ahora he pedido deseos sin importancia que siempre habían tenido pequeñas consecuencias que no involucraban la muerte de nadie.
hasta ahora. Espete pensativo. Es fantástico. Dijo mi ex compañero. Lo miré sorprendido. Ahora puedes ser lo que quieras, lo que siempre has deseado, nada ni nadie te impedirá hacer lo que desees, por más retorcido que sea. Añadió, podía ver el mismo embriagador sentimiento que sentí al probar el amuleto en sus ojos. Debo devolverlo. Solté de repente. ¿Estás loco? Tienes en tu poder la capacidad de poder hacer cualquier cosa que te propongas, imagínatelo, dinero, fama, mujeres, gritó. Nadie nunca podrá volver a menospreciarte ni decir que no vales nada. Dijo bajando la voz luego de que su novia preguntaba si todo estaba bien. Este le respondió que sí y luego siguió. Escúchame hermano, no te hagas el que de repente ha redescubierto su integridad. Tienes un gran poder en tus manos, que se jodan los demás, este collar te eligió a ti y solo a ti. Sus palabras me llenaron de confianza e incluso me creí todo lo que me decía. Estuvimos charlando durante un largo rato cuando este me pidió que le cumpliese un deseo. Estuve de acuerdo y en ese momento le pedí al colgante que le otorgara una suma exorbitante de dinero a mi amigo. No pasó nada hasta la mañana siguiente cuando recibió una llamada. Al parecer Luca tenía un tío lejano que le había dejado en herencia todas sus posesiones, a este que solo lo había visto 2 veces en toda su vida. Lo sé, sonaba ridículo, pero la forma de operar que tenía el amuleto aún me era desconocido. Me despedí de mi amigo luego de pasar con él un tiempo y volví a Suiza. Pasaron unos cuantos meses, yo me había mudado a un barrio para gente adinerada de Zurich, consideré factible el hecho de pedirle al amuleto formar parte del comité de accionista de las empresas más importantes que operaban en la bolsa. Lo tenía todo, dinero, mujeres, estaba entre los 5 hombres más ricos del mundo y nadie se creía que alguien de tan abajo hubiese conseguido lo que tenía, todas las revistas y periódicos famosos, desde los más serios hasta los más faranduleros, querían hacerme entrevistas para conocer cómo había amasado tal fortuna siendo tan joven. Había contratado una especie de mentor que me explicara todo lo relativo a los mercados financieros, llegué a dominar todo ese mundo lleno de aves de rapiña, que esperaban a que tuviese un revés, una decisión equivocada que me hiciese perder dinero. Pero jamás llegó, eso se debía en parte al deseo conjurado 2 años atrás en el cual había pedido jamás perder y en menor medida a mis conocimientos, que también habían sido concedidos por aquel objeto. Había aprendido mucho acerca del funcionamiento de ese colgante, por ejemplo. Primero, el número de deseos estaba limitado a 5 al día. Segundo, no podía cobrarme vidas humanas directamente, es decir, no podía desear que muriesen o desapareciesen. Tercero, no podía pedir cosas imposibles que trascendiese las leyes físicas ni naturales como por ejemplo, volar, resucitar a alguien, etc., lo cual me parecía completamente contradictorio ya que el simple hecho de que el amuleto exista violaba claramente esta ley. Y en cuarto lugar, la parte que más me ponía los pelos de punta. No se podían pedir deseos desinteresados y que ocasionara un bien hacia otras personas que no fuese el mismo sujeto que la portaba. Lo intenté cuando un par de meses atrás intenté curar a mi padre de un cáncer de pulmón. Estaba en sus últimos días de vida y aunque no se había comportado bien conmigo de pequeño y no tenía ningún apego con él, no soportaba ver a mi buena madre sufriendo de tal manera por ese vil sujeto. Aunque intenté varias veces pedirle al amuleto que le curase la enfermedad, este ni se inmutó. Al final, acabó muriendo y un par de meses después mi madre lo siguió. Habían transcurrido 4 años y a medida que usaba aquel collar, podía notar cómo perdía el interés en las pequeñas cosas que antes me hacían sentir vivo, dinero, mujeres, alcohol, ni siquiera los manjares más exquisitos del mundo me hacían sentir algo en lo más mínimo. Había amasado una gran fortuna llegando a ser de los hombres más ricos y poderosos a mis 35 años y aún así me sentía vacío. En uno de mis rutinarios paseos nocturnos por la ciudad, pasé cerca a una iglesia y no sé por qué pero decidí entrar y antes de darme cuenta estaba bajo aquella imagen de Jesús en una cruz. Si era verdad lo que decían los religiosos, él me perdonaría todos mis pecados, incluso el haberle vendido mi alma al mismísimo demonio. La verdad era que no sentía nada de culpa por lo que había hecho, había asesinado a varias gente indirectamente, asesinatos que causaba por medio de accidentes que acababan cobrándose las vidas de varias personas, incluso había pedido deseos tales como que un conductor borracho asesinara a mis competidores, llevándose consigo en repetidas ocasiones a sus hijos o esposas. Tenía las manos manchadas de sangre gracias a aquel maldito amuleto, quería sentir odio hacia aquel collar pero no sentía ni eso.
Una mano se posó en mi hombro sacándome del trance de mis divagaciones. Cuando me di la vuelta, la vi, un hermoso rostro donde descansaba el flequillo rubio de aquella mujer, sus ojos de un castaño intenso me miraban de una manera como si desnudara mi mente, junto con mis pensamientos, junto con la propia definición de mí mismo, como un cirujano, abrió cada parte de mi ser hasta hallar el podrido corazón que mantenía oculto, pero que aún seguía ahí. No sé si lo sabes, pero cerraremos en unos minutos, dijo mi musa mientras me deleitaba con una pequeña sonrisa. No sabía que las iglesias cerraran, respondí intentando alargar nuestra conversación. Solo las que tienen muy poco presupuesto y no se pueden permitir mantener las luces encendidas durante toda la noche, argumentó la mujer. Oh vaya, ¿y si te dijera que podría pagar toda la factura de luz de un año entero a cambio de que aceptes tener una cita conmigo? Pregunté. Inmediatamente me arrepentí de haberle dicho eso, el estilo de vida que llevaba me había quitado el tacto hacia otras personas y lo pude notar en su ligera ceja arqueada. Oh perdona, no quise pretender comprar tu compañía ni nada por el estilo, simplemente quería invitarte un café o algo así, en fin si tú quieres claro, añadí torpemente. A las 2 de la mañana. Ni siquiera Dios trabaja hasta tan tarde, bromeó esta y acto seguido se dio media vuelta y se marchó. Cuando estaba a punto de perderse entre los pasillos de la entrada se giró y me dijo, puedes quedarte todo el tiempo que quieras, solo no vayas a robar nada de lo que hay aquí. Acto seguido siguió su camino. No se podía considerar una victoria, pero sí un gran logro de momento, y lo mejor de todo era que no había usado aquel maldito collar para conseguir mi objetivo esta vez. De repente la luz de la sala se apagó, todo el lugar quedó en un sepulcral silencio y una oscuridad que solo dejaba ver una parte de las sillas gracias a la luz de la luna que reflejaba exactamente en aquel lugar. Había alguien ahí y por segunda vez en mucho tiempo, volví a sentir cierto temor, que más que asustarme me emocionaba ya que significaba que aún estaba vivo. Vaya vaya, eres todo un Casanova muchacho, dijo una voz que me resultaba muy conocida, cuando se dio la vuelta lo vi, esa estúpida sonrisita que odiaba desde lo más profundo de mi ser. ¿Qué quieres, demonio? Aún no han pasado 11 años, ¿recuerdas? Pregunté malhumorado. Aquel ser ensanchó aún más su sonrisa, lo cual me pareció de lo más nauseabundo y grotesco. Pero el tiempo para un ser como yo es relativo, ¿sabes? Bromeó, esta vez le aguanté la mirada todo el rato, no sentía más el miedo, solo una simple y poderosa rabia hacia aquel ser. Pues ¿a qué esperas, maldito? Llévame de una vez si eso es lo que quieres. Dije alzando la voz, casi gritando. Aquel monstruo parecía divertido, soltó una de sus risitas mientras se levantaba y se disponía a irse. Tu vida no vale nada así como está, niño, el collar ha absorbido casi toda tu alma, aunque puedo notar que no toda, aún hay cierta parte que se resigna a irse de ti. Dijo mientras se sacudía el abrigo. Me da igual si queda algo de mí, yo siento que ya me has arrebatado todo lo que me hacía sentir humano, así que ¿por qué no aceleramos las cosas y me llevas de una vez? Cada día que pasa, siento que el infierno sería un lugar más apetecible que esta maldita vida sin emociones, sin sentimientos, sin nada. Expuse. Las cosas no funcionan así, niño tonto. Muchas personas viven de ese modo, como nigromantes que caminan y se pierden entre todo el murmullo de la vida. Además, el pacto que hicimos, trasciende tus gustos, tus exigencias, incluso mis poderes. Cuando se ha pactado algo entre el amuleto y tú ya nada ni nadie lo puede revertir hasta que se cumpla el objeto del contrato, con las respectivas cláusulas estipuladas cuando lo sellamos, mencionó el hombre. ¿Qué pasará conmigo cuando pase el tiempo acordado? Pregunté temiéndome la respuesta. No sé lo que pasará contigo, esa cuestión no es de mi competencia, pero no esperes nada bueno de ese amuleto, muchacho. Todo lo que da, debe cobrárselo de alguna u otra forma. Yo que tú, disfrutaría de los últimos años que te quedan con ese collar, pídele lo que desees, incluso puede concederte el deseo de que aquella chica caiga perdidamente enamorada de ti. Dicho eso, el demonio se fue caminando a la salida dejándome solo. Esa misma noche recibí la horrible noticia, mi amigo Luca había sido asesinado por unos ladrones que habían intentado robarle a él y a su ahora esposa. Al parecer este se había resistido al atraco cuando uno de los bandidos disparó contra él y su mujer. Se suponía que era mi mejor amigo, sin embargo, era incapaz de sentir algo por él. Aquel objeto me había arrebatado la capacidad de sentir algo incluso por aquella persona que fue como un hermano para mí. La maldije en mis adentros mientras me acostaba. Al día siguiente volví a aquella iglesia con la esperanza de volver a insistir a aquella mujer de que saliese conmigo.
No fue hasta que le dije que iba a donar todo mi dinero a aquella iglesia que aceptó tener una cita conmigo, con la condición de que no cometiera esa estupidez ya que según ella, lo hacía por las razones equivocadas. Esa misma noche paseamos por las calles, comimos en un restaurante de por ahí, nada lujoso, nada extravagante, simplemente dos almas interesadas en conocer los vestigios del destino o algún tipo de Dios. Me enamoré perdidamente de ella y esta de mí. Nos casamos al año siguiente y tuvimos 2 hijos hermosos, un niño de pelo rubio y ojos aburridos como los míos y una niña con el pelo castaño y los ojos de su madre. Estar con ellos me hacía olvidar las cosas terribles que había hecho, la persona que una vez fui no era más que una pesadilla que intentaba olvidar de mis pensamientos. Sin embargo, cada día al desvestirme para cambiarme de ropa o darme un baño, aquel collar me recordaba todo lo que un día fui, un vil ladrón y asesino. Era imposible quitármelo. Eva, que era como se llamaba mi esposa, me había dicho que Dios podía perdonar todos los pecados. Sin embargo, ¿cómo podría perdonarme a alguien en quien no creía? No, simplemente debía olvidar todo aquello, lo que un día fui, lo manejaba bastante bien de no ser porque era imposible quitarme el collar de mi cuello. Siempre que me lo quitaba, este volvía a su sitio en cuanto me despistaba. Ese era mi castigo y debía aprender a vivir con ello. Un día cualquiera, me comunicaron de que mi esposa y mis hijos habían sufrido un accidente de auto mientras ella los llevaba al colegio y que todos habían sido trasladados a emergencias heridos de gravedad. Yo me encontraba en una reunión de trabajo en Berlín, cuando oí la noticia tomé el primer vuelo a la ciudad donde ella se encontraba. Durante todo el vuelo le pedí al amuleto que sanase a mi familia. Al llegar me dieron la desagradable noticia, tomé bocanadas de aire que sentía que me apuñalaban el pulmón y con el corazón en un puño, entré a la habitación donde yacían sin vida. Lloré angustiado maldiciendo todo lo que se me ocurría, Dios, su contraparte, el destino, la vida, volví a desear que reviviesen, una y otra vez pero no pasó nada. Los doctores y enfermeras de fuera me observaban con extrañeza, supongo que jamás habían visto a uno de los hombres más ricos del mundo llorar tanto por la pérdida de sus seres queridos. De pronto la luz de todo el hospital se fue, escuchaba murmullos fuera de la habitación en la que me encontraba, gente yendo de un lado para otro, de repente un grito, seguido de otro, varias personas gritaban allá afuera. Salí para ver lo que pasaba, lo que vi me espantó, la sangre salpicada en las paredes, cuerpos despedazados, con los vientres abiertos de par en par, cuellos retorcidos, todo como si fuese sacado de una película de terror. Conocía a aquellos cuerpos, todos y cada uno pertenecían a las personas que una vez había asesinado por medio de ese collar, ya sea a propósito o sin intención. Vi a mi amigo Luca entre ellos, con 2 disparos en el pecho y 1 en la frente. Vomité todo lo que tenía en el estómago, la luz parpadeaba incesante en el pasillo, de fuera donde se encontraba mi familia ya muerta. Escuché gemidos y sollozos en la habitación así que entré y los vi ahí, levantados y sentados cada uno en su cama, fui a abrazarlos, primero a mis hijos, luego a Eva, las lágrimas se me escapaban de los ojos, ellos no decían nada mientras los besaba y abrazaba. De repente aquella voz horrible de nuevo sonó en mi cabeza. «Oh, vas a hacer que me ponga a llorar», dijo burlona. Miré alrededor de la sala, no había nadie, miré incluso debajo de la cama, por todos lados. ¿Dónde estás, hijo de puta?, chillé mientras intentaba encontrarlo. Aquella risita de nuevo, Dios, no aguantaba aquella risita de maníaco. Vaya, veo que realmente te estás divirtiendo sin mí, pero creo que ya va siendo hora de que despiertes. Dijo aquella voz. ¿De qué carajos hablas? ¿Mataste tú a esas personas?, pregunté gritando de nuevo. Su figura se proyectó sobre la silla que estaba enfrente de mí. Era él, aquel que se hacía llamar Dante Alighieri, el demonio que era origen de mis pesadillas, un mal chiste. Vamos, Dante, dijo el demonio. Todo este tiempo has sido tú el que ha ocasionado todas estas muertes, el arquitecto de todas las desgracias que nos ha traído hasta este punto. Tú has sido el creador de este macabro plan que nos ha mantenido ocultos pero a salvo del collar. Vamos, no me digas que no lo recuerdas, dijo enarcando una ceja. Un cúmulo de recuerdos invadió toda mi mente. Las vivencias de una historia pasada, yo era aquel ser que tenía justo enfrente, solo que no era un demonio, solo un simple humano. Ese collar, ese maldito collar me había arrebatado a mi familia, mi verdadera familia, una hermosa mujer con la que tuve 2 gemelos, habían muerto a causa de un accidente de avión. Recuerdo haber tramado un plan para engañar y burlar a ese collar y es que en el último deseo que pedí, mi ser se dividió en 2 partes, una parte de mi alma que sería llevada al infierno luego de contarle a la otra parte la
la verdad. Así en un ciclo sin fin hasta que pudiese hallar la forma de destruir aquel colgante. Vaya, al fin te has dado cuenta. Dijo mientras esbozaba una sonrisa, mi propia sonrisa, una que odiaba desde lo más profundo de mi ser al formar parte de mí. Bueno, yo debo ir a arder en el infierno, pero te dejo el resto a ti, mi otro yo, confío en que hallarás la forma de destruir aquel objeto maldito. Añadió mientras se colocaba el sombrero sobre su cabeza calva. Acto seguido salió de la habitación y todo volvió a la normalidad, la luz regresó al hospital, intenté seguirlo pero ya había desaparecido, los pasillos volvían a estar llenos de médicos y enfermeros yendo de un lado para otro. Me lavé la cara en el lavabo y me vi en el espejo, las ganas empezaban a salirme, unas pequeñas arrugas se dejaban ver bajo mis ojos y unos cuantos pelos se hallaban en el lavamanos, me llamó la atención algo de lo que no me había percatado hasta ahora, el collar había desaparecido de mi cuello, lo busqué en todos mis bolsillos pero no estaba ahí. Cuando volví a entrar a la habitación, hallé a mi familia como los había encontrado, con los ojos cerrados, como si hubiesen caído en un sueño profundo, y es que a lo mejor todo no era más que eso, un simple sueño. De pronto, mi hijo, aquel que tenía mis mismos ojos, se levantó de la cama y viéndome me preguntó que quién era.